Zoraida Hernández Pedraza es abogada defensora de derechos humanos, especializada en derechos humanos y democratización para América Latina, con un ejercicio de más de 23 años. Fundamentalmente la promoción y defensa de los derechos de comunidades rurales y campesinas, afrodescendientes, ¿no?, y en el acompañamiento a víctimas. Cuenta con una amplia experiencia en el marco de tribunales éticos. Formó parte de la comisión preparatoria en Colombia de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos y ha participado en los equipos jurídicos y de investigación de los tribunales internacionales de opinión de Barranca Bermeja y del sur de Bolívar. Formó parte, a su vez, del Consejo de Dirección del proyecto de investigación de crímenes de lesa humanidad Colombia Nunca Más. A lo largo de su trayectoria ha dirigido y presidido la Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios, Sembrar, y ha ejercido como abogada en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Ha sido integrante hasta 2017 de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos. Desde 1994 hasta la actualidad forma parte de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, donde ha ejercido diversos cargos. En la actualidad forma parte de su Secretaría General o Junta Directiva. En la actualidad es también asesora jurídica de la Mesa de Negociación entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Gobierno de Colombia en Quito, Ecuador, por el Congreso de los Pueblos. Por su trayectoria de defensa de derechos humanos ha sido distinguida y premiada en diversas ocasiones. Zoraida Hernández nos compartirá sus conocimientos y reflexiones respecto a la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno de Colombia. Buenas noches. Soy joven, ¿no? Esa trayectoria que me lee pareciera como si tuviera, no sé, 80 años en la defensa de los derechos humanos, pero la verdad es que sí, no tengo 80 años, pero sí mi vida la he dedicado a la defensa de los derechos humanos en Colombia y por supuesto que me siento muy complacida y muy agradecida por Emigrados Sin Fronteras y por todas las ONGs del País Vasco, quienes a lo largo de todos estos años han acompañado esa defensa de los derechos humanos en nuestro país y que ha servido como un punto de apoyo muy fuerte, muy grande para la protección de muchos líderes y lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos a través de los distintos programas que ustedes han venido desarrollando, pero también de esa solidaridad allí en terreno, cada vez que ustedes van desde los distintos papeles que desempeña desde el gobierno, desde la sociedad civil, para nosotros es muy importante realmente para podernos sostener y mantener hasta ahora en esta Colombia, por la cual estamos y seguiremos luchando. Soy secretaria general de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, desde allí venimos acompañando de una manera mucho más cercana a esta mesa de diálogos, de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia, desde nuestra perspectiva de trabajo con los presos políticos en Colombia, pero también desde la defensa de los derechos humanos y desde la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Sé que el tiempo es muy corto, la idea un poco es tratar de transmitirles a ustedes en qué va esa mesa de conversaciones, qué está pasando con este otro proceso que se adelanta en Colombia, que es fundamental realmente, y hemos venido desde el movimiento social planteándonos que Colombia requiere una paz completa, pero esa paz significa una serie de transformaciones que se tienen también que dar en nuestro país y significa también el diálogo y un proceso que permita realmente una salida política, una solución política al conflicto armado en Colombia y en este caso con el Ejército de Liberación Nacional. Creo que se ha hablado aquí de pronto de una desesperanza, de una euforia primero con el proceso de paz con FARC y de una desesperanza que vuelve y nos contagia y esto pareciera que es un círculo vicioso. Yo creo que hay un mensaje muy importante que quisiera transmitirles a ustedes en este momento y es la necesidad de que en Colombia, que la paz es un derecho humano de los pueblos, pero que haya realmente una política de Estado, que la paz sea una política de Estado.
Desafortunadamente, en este momento vemos cómo, en el caso de la mesa de conversaciones entre el ELN y el gobierno, se encuentra tambaleando. Entonces, esos son los rumores. Está suspendido el proceso, hay una coyuntura electoral, se empantanó la mesa, se va a reventar, los partidos políticos, de acuerdo a sus propios intereses, van opinando. Y creo que tiene que ser una política de Estado la apuesta y la búsqueda por la paz, que no se interrumpa a través de los cambios de gobierno, porque cada cambio de gobierno tiene unos enfoques y tiene unos intereses que van desde los 8 años de guerra que vivimos, los cuales nos instauraron que la única salida realmente era la guerra, ahora que vuelven nuevos tiempos en los cuales consideramos que la salida política está en nuestras manos y que desde ahí es que tenemos que buscar esa terminación del conflicto social y armado en Colombia. Entonces, uno de los mensajes fundamentales es que tiene que ser parte realmente de una política de Estado que trascienda los gobiernos y trascienda los intereses de partido. Y en ese sentido también va para el tema de implementación de los acuerdos con FARC. O sea, no podemos nosotros como país, después de tantos años de buscar y de lucharnos un proceso de solución política, en este caso con FARC, que ahora los partidos políticos estén amenazando con echar para atrás los acuerdos que han sido forjados. Por eso creo yo que uno de los mensajes fundamentales para la comunidad internacional es cómo el tema de la búsqueda de la paz realmente se convierte en una agenda de Estado, en una obligación desde el Estado, más allá de esos intereses. Este proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional tuvo una primera fase, que fue una fase exploratoria, que duró aproximadamente 2 años, desde el año 2014 al año 2016, cuando en marzo nos anunciaron que ya iniciaba una fase pública entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, duró 1 año para que se instalara esa fase pública, que se instaló el 7 de febrero del 2017. Sin embargo, el 30 de marzo de ese 2016, las partes firman un acta en la que establecen una serie de procedimientos, de metodologías y de una agenda que sería la que iría a marcar este proceso de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional. En el marco de esos acuerdos del 30 de marzo se plantea, vamos a instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador. Las sesiones no solamente irán a ser en Ecuador, sino también en Venezuela, en Brasil, en Chile. Se adelantarán conversaciones directas entre las partes e ininterrumpidas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra ininterrumpida en el marco de un proceso de negociación implica que las partes acuerdan sentarse independientemente de lo que suceda para adelantar hasta el final un proceso de solución política. Ejecutar a la mayor celeridad la agenda y acuerdan estos 6 puntos de la agenda. Primero, la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Y este es un punto que va al centro de esta negociación. La democracia para la paz como segundo punto, debatir cuáles son esos cambios, que la sociedad tenga la posibilidad, desde los territorios, desde lo sectorial, desde las distintas organizaciones, pensarse el país y proponer realmente frente a qué es lo que consideramos una democracia para la paz, acordar las transformaciones para la paz, el tema de víctimas, que también es un tema de la agenda muy importante, así como lo fue también en el proceso de la FARC, todo lo relacionado con el fin del conflicto armado y el punto de implementación. Estos son los 6 puntos generales de la agenda entre el ELN y el Gobierno Nacional. ¿En qué estado y qué ha pasado durante este año después de que inicia esta fase pública de conversaciones? Voy a nombrar aquí apenas lo más relevante. El 17 de marzo hay un acuerdo de reglamento de la mesa sobre la información objetiva del país, sobre el curso del proceso, sobre los avances, sobre la pedagogía para la paz, sobre el funcionamiento de la mesa y sobre el tema de financiación. Esto ocurre en ese primer ciclo. Las partes logran avanzar realmente en concretar aspectos relacionados con todo el funcionamiento de la metodología.
En el segundo ciclo continúan las conversaciones y en el tercer ciclo continúan las conversaciones en términos de buscar entre las partes alivios humanitarios. En ese punto de buscar entre las partes los alivios humanitarios, pues se genera todo el acuerdo de Quito que fue firmado el 4 de septiembre, en el cual las partes acuerdan desarrollar y implementar un cese bilateral al fuego temporal y nacional. Este punto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque lo que ha venido sucediendo a lo largo de incluso del proceso de negociación con FARC y en otros procesos en otras partes del mundo ha sido que las negociaciones se han dado en el marco de la guerra. Aquí la apuesta del movimiento social fue, señores, pónganse de acuerdo, hagan un cese bilateral al fuego para que las negociaciones puedan adelantarse en ese marco, en un escenario de guerra. Ese cese bilateral al fuego logra concretarse el 4 de septiembre e iría a iniciar desde el 1 de octubre hasta el día 9 de septiembre. Para ello, las partes acuerdan un mecanismo de verificación y ese mecanismo de verificación estaba compuesto por la misión de verificación de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad y por la Iglesia, y también en ese mecanismo de verificación estaría o estuvo miembros delegados del Gobierno Nacional y miembros delegados del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál era el propósito fundamental de ese cese bilateral al fuego? El propósito fundamental era, por un lado, disminuir la intensidad del conflicto armado, pero por otro, mejorar la situación humanitaria de la población. Entonces tenía un doble sentido, que no era un cese bilateral al fuego necesariamente como una especie de tregua entre las partes, sino que las partes se comprometían a cesar los incidentes armados y las acciones ofensivas entre sí, pero también contra la población. Como les decía, este cese al fuego bilateral pues ha sido un cese al fuego bilateral que no fue necesariamente iniciativa de las partes como tal, sino que también fue una lucha desde el movimiento social, que no era solamente el silenciamiento de los fusiles entre las partes, sino que implicaba también una serie de obligaciones positivas, es decir, no solamente dejar de hacer, sino generar en el país un ambiente que les permitiera también a las partes generar confianza, porque también era un propósito de lograr generar confianza en un proceso que además se está iniciando, que es distinto al proceso de FARC, el cese bilateral al fuego en el proceso de FARC fue al final del conflicto, aquí, al final de la negociación, aquí se trataba de un cese bilateral al fuego de inicio de negociación. Entonces, como veníamos diciendo, aquí han habido 4 ciclos, en esos 4 ciclos han habido acuerdos importantes entre las partes, acuerdos de comunicación, de pedagogía para la paz, acuerdos de participación y el acuerdo del cese bilateral al fuego, en un año que lleva la mesa de Quito. ¿Qué pasó durante ese cese al fuego bilateral temporal y nacional? Se redujeron las acciones militares entre las partes, eso fue muy importante en los territorios donde hay confrontación militar entre el ELN y el gobierno. Se creó ese mecanismo de verificación, sin embargo hubo situaciones bastante lamentables y es que hubo problemas de interpretación de esos acuerdos en el marco de que los asesinatos que fueron cometidos por parte de fuerzas militares no podían llegar a ser de conocimiento del mecanismo. Solamente se aceptaba que en los casos donde hubiese asesinatos por parte del ELN contra miembros de la población civil sí serían de conocimiento del mecanismo, como lo que ocurrió, por ejemplo, con el gobernador indígena del Chocó, pero los asesinatos por parte de la fuerza pública contra civiles pues no eran objeto del mecanismo y ahí empezó, digamos, a erosionarse la confianza realmente de un acuerdo que se había hecho que tenía como propósito mejorar la situación humanitaria de la población. Muchos de estos casos pues no fueron objeto del mecanismo y sencillamente el cese bilateral al fuego terminó siendo reducido a un simple cese bilateral entre ejércitos combatientes. Desafortunadamente, también hubo una interpretación
distinta de lo que ya habían firmado, como por ejemplo, que la fuerza pública podía mantener mantenía su papel constitucional y legal, que implicaba que podía seguir actuando en contra de las estructuras y campamentos del Ejército de Liberación Nacional, y hubo 2 campamentos que fueron asaltados, que fueron atacados por parte de las fuerzas militares, un caso que se llevó al mecanismo de verificación, pero que la fuerza pública planteaba que definitivamente pues era parte de sus funciones, y esto terminó de erosionar mucho más ese mecanismo y esos acuerdos que estaban allí, que venían, digamos, con una perspectiva importante. ¿Qué pasa ahorita en la actualidad? Pues hay un quinto ciclo que fue suspendido el 9 de enero del 2018, se supone que iniciaba ese quinto ciclo nuevamente para continuar con la agenda que estaba prevista, pero además también para negociar un nuevo cese bilateral al fuego, es decir, que las partes se volvieran a poner de acuerdo, que resolvieran las situaciones anteriores de interpretaciones y que pudiera avanzar la agenda de negociación. Pero el 9 de enero del 2018 se acabó el cese al fuego bilateral temporal nacional, y pues obviamente hubo una escalada del conflicto armado. Por parte del ELN se iniciaron las acciones militares en el territorio nacional, y por parte también de la fuerza pública pues se iniciaron acciones militares en contra del Ejército de Liberación Nacional, es decir, empieza nuevamente una escalada del conflicto armado en Colombia, con lo cual el presidente de la República decide retirar sus negociadoras de la mesa de conversaciones. Ya me pasaron el papelito, ya me queda 1 minuto, y continúan en este momento pues las acciones bélicas, el escalamiento del conflicto, y una mesa que está en este momento suspendida. Se han hecho muchos esfuerzos, y ahí es donde creo que es importante invitarlos a ustedes. Es importante este intergrupo que se ha creado de seguimiento, pero ¿y por qué? Porque tenemos que seguir luchando para que esa mesa de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia se mantenga, que lleguen a un acuerdo en términos de cómo van a continuar el desarrollo de una agenda que ya fue pactada previamente, que es supremamente importante para continuar también y para fortalecer la implementación de los acuerdos en el país. Bueno, y hay muchas otras cosas que podemos seguir conversando, pero para finalizar tenemos unos retos grandes en Colombia. 1, que la mesa de conversaciones entre el ELN y el gobierno se mantenga. Necesitamos fortalecer el movimiento social por la paz y por la salida política en Colombia, y necesitamos que la sociedad en su conjunto se comprometa con esta apuesta de solución política. Si nosotros no logramos en Colombia que la sociedad en su conjunto se comprometa, va a ser muy difícil que logremos cambiar una mentalidad guerrerista que se nos ha impuesto durante tantos años. Y allí, pues, no solamente son los retos que implican el fortalecimiento de ese movimiento social, la participación de ese movimiento social, sino cómo logramos llegar de una manera masiva a la opinión pública, que es una de las exigencias que le estamos haciendo al gobierno de Colombia. Si queremos realmente avanzar y trascender, necesitamos llegar masivamente para que la apuesta por la paz y por la solución política realmente sea seria y tenga los mejores resultados. Gracias.